Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 28 años, y lo que voy a contarles esta noche debería permanecer enterrado en los archivos clasificados del ejército mexicano para siempre. Pero ya no puedo cargar solo con este peso. Necesito que alguien más sepa la verdad sobre lo que realmente existe en la zona del silencio, porque lo que encontré allá en diciembre de 2019 cambió todo lo que creía saber sobre nuestra realidad. Antes de continuar, déjame decirte algo. Si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti te ha traído a este video en este preciso momento, no es casualidad. Hay historias que nos eligen, no al revés. Y si esta historia te eligió a ti, entonces necesito que te quedes hasta el final, porque lo que tengo que revelar solo cobra sentido completo cuando conoces cada detalle. Así que hazme un favor, suscríbete ahora, porque una vez que termines de escuchar lo que tengo que decir, vas a querer estar aquí cuando otros veteranos como yo finalmente rompan su silencio. Esto apenas comienza. Diciembre de 2019. Yo llevaba 4 años como sargento en una unidad especial del ejército mexicano. No puedo darte detalles específicos sobre mi división, pero lo que sí puedo decirte es que nuestra unidad se especializaba en operaciones en zonas remotas, principalmente relacionadas con el combate al narcotráfico en regiones desérticas del norte del país. Éramos 12 hombres bien entrenados, acostumbrados al calor infernal del desierto de Chihuahua, a las noches heladas donde el termómetro caía hasta los 5 grados bajo cero. Y a la soledad absoluta de esos paisajes que parecen sacados de otro planeta. El 14 de diciembre recibimos órdenes inusuales. El capitán Reyes, un hombre de 52 años con 3 décadas de servicio, nos reunió a las 6 de la mañana en el cuartel de Torreón, Coahuila. Recuerdo perfectamente esa mañana porque el cielo tenía un color extraño, como naranja pálido, y hacía un frío que te calaba los huesos incluso con el uniforme puesto. Reyes tenía una expresión que nunca le había visto antes. No era miedo exactamente, pero sí algo parecido a la preocupación profunda. Tenemos una situación delicada, nos dijo mientras desplegaba un mapa topográfico sobre la mesa de metal del briefing room. Hace 3 días, un satélite de monitoreo detectó una anomalía electromagnética en esta zona. Su dedo índice señaló un área que todos conocíamos bien, aunque solo de nombre, la zona del silencio, específicamente en el límite entre Durango y Chihuahua, en pleno corazón del desierto de Mapimí. La zona del silencio. Solo ese nombre era suficiente para que cualquier persona de la región sintiera un escalofrío. Desde niño había escuchado las historias, un lugar donde las brújulas se vuelven locas, donde las señales de radio mueren, donde han caído meteoritos con propiedades desconocidas, donde la gente desaparece y, según cuentan los lugareños, donde seres de otros mundos han sido vistos caminando entre las dunas. Mi abuela, que en paz descanse, solía decir que ese lugar era una puerta, aunque nunca especificaba hacia dónde llevaba esa puerta. La anomalía persiste, continuó Reyes. Y hace 2 días, perdimos contacto con un equipo de reconocimiento civil que estaba en la zona documentando flora y fauna. 3 personas. Su último reporte mencionó luces extrañas y un objeto metálico semienterrado, antes de que se cortara toda comunicación. Yo sentí cómo se me erizaba la piel. A mi lado, el cabo Jiménez, un tipo de Monterrey de apenas 23 años al que todos llamábamos chino por sus ojos rasgados, tragó saliva audiblemente. Ninguno de nosotros quería esta misión, pero un soldado no cuestiona las órdenes. Su misión, dijo Reyes mirándonos uno por uno, es localizar a ese equipo, determinar la naturaleza de la anomalía electromagnética y si encuentran algo inusual, documentarlo y reportarlo directamente a mí. No a través de los canales regulares. Directamente a mí. ¿Entendido? Todos asentimos. Pero yo sabía, en el fondo de mi ser, que algo en esa misión estaba mal. Reyes era un hombre de protocolo estricto. Que nos pidiera saltarnos los canales regulares significaba que alguien muy arriba no quería que esta información se filtrara. Salimos a las 10 de la mañana en 2 vehículos B equipados con todo lo necesario para 5 días en el desierto, agua, raciones, equipo de comunicación satelital, GPS, mapas físicos, equipo médico. Y por supuesto, armamento.
Yo iba al mando del primer vehículo con el chino Jiménez conduciendo, el soldado Ramírez como navegante y el cabo Herrera manejando las comunicaciones. En el segundo iban el teniente Vega al mando, con otros 4 hombres. El viaje desde Torreón hasta el punto de entrada a la zona del silencio era de aproximadamente 150 kilómetros. Atravesamos paisajes desolados, donde lo único que veías eran matorrales de gobernadora, biznagas y ocasionales yucas elevándose como centinelas antiguos sobre la tierra rojiza. El cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo, y el sol golpeaba sin piedad sobre el metal de los vehículos. Ramírez, un tipo de Guadalajara de 32 años con 2 hijos pequeños, iba contando historias para mantener el ánimo. Hablaba sobre las leyendas de la zona, de cómo en 1970 había caído el cohete Athena allí, de cómo los científicos estadounidenses habían llegado en masa para recuperarlo. De cómo después de eso las historias de avistamientos ovni se multiplicaron. Mi tío trabajó en el rancho La Ventura, justo en el borde de la zona, nos contaba Ramírez. Dice que una noche de 1998 vio 3 esferas de luz flotando sobre el desierto, moviéndose en formación perfecta. Cuando intentó acercarse con su camioneta, el motor se apagó y no volvió a encender hasta que las luces desaparecieron. Son puras historias de borrachos, comentó Herrera desde atrás, aunque su voz no sonaba muy convencida. Puede ser, respondió Ramírez. Pero entonces explícame por qué este lugar está en la misma latitud que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto. El trópico de Cáncer pasa justo por aquí. ¿Casualidad? Yo no dije nada, pero pensaba en las palabras de mi abuela. Una puerta, había dicho. Los antiguos sabían que había lugares en la tierra donde el velo entre mundos es más delgado. La zona del silencio es uno de esos lugares, mijo. Por eso los antiguos mexicanos evitaban establecerse ahí, por eso los conquistadores españoles se perdían en ese desierto. No es de este mundo, no completamente. Llegamos al punto de entrada marcado en nuestro GPS a las 2 de la tarde. La temperatura exterior era de 42 grados. Decidimos esperar a que bajara el calor antes de adentrarnos más, así que montamos un campamento temporal bajo la sombra de unos mezquites retorcidos que parecían manos esqueléticas emergiendo de la tierra. Fue entonces cuando noté lo primero extraño. El silencio. No era solo ausencia de sonido humano, era ausencia de todo sonido. No había pájaros. No había insectos. No había viento. Era como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Miré a los demás y vi que también lo habían notado. El chino Jiménez se había puesto pálido. ¿No deberían estar cantando las chicharras con este calor?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de romper ese silencio antinatural. Tenía razón. En pleno desierto mexicano a 42 grados, debería haber un coro ensordecedor de chicharras. Pero no había nada. Solo ese silencio denso, casi sólido. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de rojos y naranjas imposibles, emprendimos la marcha hacia las coordenadas donde se había detectado la anomalía electromagnética. Según nuestros cálculos, estábamos a unos 25 kilómetros del punto cero. El terreno se volvió más difícil. Dunas de arena rojiza se alternaban con campos de piedras volcánicas negras, restos de una actividad geológica antigua. Los zumbés avanzaban lentamente, sus motores rugiendo en ese silencio absoluto como bestias fuera de lugar. Yo mantenía la mirada fija en el horizonte, buscando cualquier señal del equipo civil desaparecido o de las luces que habían reportado. El sol se puso completamente a las 6:30, y con él llegó ese frío característico del desierto que te hace sentir como si te hubieran sumergido en agua helada. La temperatura bajó de 40 grados a 15 en menos de una hora. Encendimos los faros de los vehículos y continuamos avanzando, ahora guiándonos únicamente por GPS. Fue a las 7:43 de la noche cuando todo comenzó a desmoronarse. Herrera, que estaba monitoreando las comunicaciones, gritó desde atrás: «Sargento. Estoy perdiendo señal satelital. El GPS está mostrando coordenadas imposibles. Dice que estamos a 500 metros bajo el nivel del mar. Imposible. Estábamos en una planicie elevada.
Miré mi propio GPS y efectivamente, los números bailaban como locos, mostrando coordenadas que cambiaban cada segundo. La brújula magnética en el tablero giraba sin control, como si estuviéramos en el centro de un torbellino magnético. Vega, ¿confirmas? Llamé por radio al segundo vehículo. La respuesta llegó entrecortada, llena de estática, afirma, perdiendo instrumental, todos los sistemas electro. Y entonces vimos las luces. 3 esferas de luz azul pálido, cada una del tamaño aproximado de un balón de básquetbol, flotaban a unos 200 metros de distancia, suspendidas a unos 3 metros sobre el suelo. No hacían ruido. No parpadeaban. Simplemente estaban allí, irradiando esa luz azul fantasmal que no proyectaba sombras en el suelo. Dios santo, susurró el Chino Jiménez, frenando el Humvee. El segundo vehículo se detuvo junto a nosotros. Todos salimos, armas en mano, aunque no sabía exactamente qué podíamos hacer contra, lo que sea que fuera eso. Las esferas permanecieron inmóviles durante lo que debieron ser 30 segundos, pero que se sintieron como horas. Luego, sin previo aviso, comenzaron a moverse. Se desplazaban en formación perfecta, manteniéndose siempre a la misma distancia entre ellas, trazando un patrón geométrico en el aire. Un triángulo equilátero perfecto. Y se estaban alejando, adentrándose más en el desierto, como si quisieran que la siguiéramos. El teniente Vega se acercó a mí. Era un hombre de 38 años, de Puebla, con 15 años de servicio. Su rostro usualmente sereno ahora mostraba una mezcla de fascinación y terror. Mendoza, me dijo en voz baja, creo que encontramos lo que buscamos. O tal vez nos encontró a nosotros. Tenía razón. Pero algo en mi interior gritaba que no debíamos seguir esas luces, que debíamos dar media vuelta y regresar mientras aún podíamos. Sin embargo, teníamos una misión. Y había 3 civiles desaparecidos allá afuera. Sigamos, ordené, mi voz sonando mucho más firme de lo que me sentía. Pero manténganse alerta. Si esas cosas se acercan a menos de 50 metros, abrimos fuego. Subimos de nuevo a los vehículos y seguimos a las esferas. Ellas mantenían siempre la misma distancia, como si supieran exactamente qué tan rápido podíamos movernos. Durante 20 minutos la seguimos a través del desierto, cada vez más adentro en la zona del silencio, cada vez más lejos de cualquier punto de referencia conocido. Y entonces las vimos detenerse sobre una elevación del terreno. Una pequeña colina de unos 30 metros de altura, compuesta de esas piedras volcánicas negras tan características de la región. Las esferas flotaron allí durante unos segundos, y luego, una por una, se apagaron. No se fueron. Se apagaron, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Nos detuvimos al pie de la colina. El silencio ahora era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Miré mi reloj, 8:23 de la noche. La temperatura había caído a 7 grados. Herrera, intenta establecer contacto con base, ordené. Herrera manipuló el equipo satelital durante varios minutos, pero solo obtuvo estática. Ni una sola palabra inteligible. Estábamos completamente aislados. Vega, tú y 3 hombres se quedan aquí con los vehículos, decidí. El resto venimos conmigo a investigar esa elevación. Formamos un equipo de 5, yo al frente, el Chino Jiménez a mi derecha con la ametralladora M249, Ramírez a mi izquierda con su rifle, Herrera detrás con el equipo de comunicaciones portátil. Y el soldado Torres, el más joven de todos con apenas 20 años, cerrando la formación con el botiquín médico. Comenzamos a escalar. Las piedras volcánicas crujían bajo nuestras botas, y cada paso resonaba en ese silencio como un disparo. Llevábamos linternas tácticas montadas en nuestros rifles, y sus haces de luz cortaban la oscuridad revelando un paisaje que parecía más lunar que terrestre. Llegamos a la cima de la colina a las 8:47. Y allí, parcialmente enterrado en la arena y las piedras volcánicas, lo vimos. Un objeto metálico. No era como nada que hubiera visto antes. Tenía forma aproximadamente cilíndrica, de unos 8 metros de largo por 3 de diámetro, pero su superficie no reflejaba la luz de nuestras linternas de manera normal.
Era como si la luz fuera absorbida por el metal, que tenía un color gris oscuro con vetas que parecían brillar con una luminiscencia propia, de un tono vagamente verdoso. La superficie estaba cubierta de símbolos, no de ningún alfabeto que conociera. No eran jeroglíficos egipcios, ni caracteres chinos o japoneses. Eran algo completamente diferente, formas geométricas interconectadas que parecían moverse y cambiar cuando las mirabas directamente. Madre Santísima, exhaló Ramírez. Mendoza, esto es. No es nuestro, completé su pensamiento. No es de ningún ejército del mundo. Me acerqué lentamente, mi rifle apuntando al objeto aunque sabía que era un gesto inútil. Cuando estuve a 2 metros de distancia, sentí algo. Era difícil de describir. Como una vibración que no era física, sino que resonaba directamente en tu cabeza, en tus huesos, en tu alma. Una frecuencia que no debería existir. El chino Jiménez dejó escapar un gemido. Sargento, yo puedo oírlo. Está susurrando. Lo miré alarmado. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas. ¿Qué oyes? Números, dijo con voz distante. Coordenadas. Fechas. Y nombres. Dios mío, hay nombres. Miles de nombres. Ramírez también había palidecido. Yo también lo oigo. Es como si hubiera una radio dentro de mi cabeza. Pero no es español. No es ningún idioma. Pero de alguna manera lo entiendo. Sentí pánico genuino por primera vez en mi carrera militar. Lo que fuera que era ese objeto, estaba afectando las mentes de mis hombres. Necesitábamos documentarlo rápidamente y largarnos de allí. Herrera, toma fotografías. Torres, toma lecturas con el contador Geiger. Jiménez, Ramírez, retrocedan 10 metros. Herrera sacó la cámara táctica y comenzó a tomar fotos desde todos los ángulos posibles. El flash iluminaba los símbolos en la superficie del objeto, y juro que con cada destello esos símbolos parecían reorganizarse, formando nuevos patrones. Torres se acercó con el contador Geiger y casi inmediatamente el aparato comenzó a clicar frenéticamente. Sargento, la radiación está por las nubes. No es letal todavía, pero si permanecemos aquí más de 30 minutos, vamos a necesitar tratamiento médico. Perfecto. No solo habíamos encontrado un objeto imposible, sino que también estaba emitiendo radiación. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Venía de algún lugar detrás del objeto, más allá de la colina. Un grito humano, agonizante, que cortó el silencio como un cuchillo. Todos nos congelamos. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenos. Era una voz de mujer, desesperada. Los civiles, exclamó Torres. Tienen que ser ellos. Sin pensarlo, corrí en dirección al grito, seguido por mis hombres. Rodeamos el objeto metálico y bajamos por el otro lado de la colina. Nuestras linternas iluminaron una escena que quedará grabada en mi memoria hasta el día que muera. 3 personas estaban en el suelo, a unos 50 metros del objeto. 2 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa de campo gastada y sucia. Pero no estaban simplemente tirados allí. Estaban siendo arrastrados. Una por una, invisiblemente, como si manos que no podíamos ver los jalaran por los tobillos hacia una abertura en el terreno que no habíamos notado antes. Una grieta en la tierra, de quizás 1,5 metros de ancho, de la que emanaba esa misma luz azul verdosa que brillaba en los símbolos del objeto. No dejen que nos lleve, gritó la mujer, sus dedos arañando la tierra desesperadamente, dejando surcos en la arena. Por favor. Lleva 3 días arrastrándose hacia adentro. ¿3 días? Pero habían desaparecido hacía solo 2 días según nuestro briefing. Corrimos hacia ellos. Jiménez y yo agarramos a la mujer, que era la más cercana, mientras Ramírez y Torres intentaban sujetar a los 2 hombres. Pero era como tratar de detener un tren en movimiento. La fuerza que los jalaba era titánica, antinatural. Yo tenía los músculos tensos al máximo, mis botas resbalando en la arena, y aún así la mujer seguía siendo arrastrada centímetro a centímetro hacia esa grieta.
Es la puerta, gritó uno de los hombres, un tipo de unos 40 años con barba canosa. La puerta se está abriendo. Pueden sentirlo, ¿verdad? Está llamando. Y Dios me perdone, pero sí podía sentirlo. Una atracción que no era física. Era como si la grieta estuviera tirando no de mi cuerpo, sino de algo más profundo. De mi conciencia, de mi alma, llamándome a entrar, a descubrir que había al otro lado. Las voces volvieron. Pero ahora no eran susurros. Eran claras, nítidas, resonando dentro de mi cráneo. Ven. Cruza el umbral. Hay verdades más allá. Siempre hemos estado aquí. Siempre estaremos. La zona es el nexo. La puerta nunca se cerró. Solo esperaba el momento correcto. Esperaba a quienes pudieran soportar la verdad. Sargento. La voz de Herrera me sacó del trance. Tenemos que cortarle algo. Hay cables. Cables invisibles, pero puedo sentirlos. Tenía razón. Cuando pasé mi mano por el espacio entre los civiles y la grieta, sentí algo. No era exactamente sólido, pero tampoco era aire. Era como pasar la mano por agua muy densa, o a través de telarañas resistentes. Filamentos de algo que no debería existir, conectando a estas personas con lo que fuera que hubiera en esa abertura. Saqué mi cuchillo táctico y comencé a cortar el aire. Sé que suena demente, pero funcionó. Cada vez que mi cuchillo pasaba por esos filamentos invisibles, escuchaba un chasquido como de electricidad estática, y la tensión disminuía ligeramente. Todos. Corten. Corten el aire entre ellos y la grieta. Mis hombres sacaron sus cuchillos y comenzamos una batalla absurda contra algo que no podíamos ver. Cortábamos y con cada corte la fuerza que arrastraba a los civiles se debilitaba. Finalmente, después de lo que debieron ser 5 minutos pero se sintieron como horas, los filamentos se rompieron. Los civiles colapsaron, jadeando, llorando, temblando. Los arrastramos lejos de la grieta, al menos 100 metros, mientras la luz azul verdosa que emanaba de ella comenzaba a pulsar más intensamente. Tenemos que irnos, dije, mi voz temblando. Ahora. Pero cuando me giré hacia donde habíamos dejado el objeto metálico, lo que vi me heló la sangre. El objeto ya no estaba parcialmente enterrado. Ahora flotaba a 1 metro sobre el suelo, y su superficie estaba brillando intensamente. Los símbolos se movían rápidamente, reorganizándose en patrones cada vez más complejos. Y de la grieta, algo estaba comenzando a emerger. No puedo describirlo adecuadamente porque mi mente se niega a procesar completamente lo que vi. Era una forma, pero no una forma que obedeciera a las leyes de la geometría euclidiana. Parecía estar en múltiples lugares al mismo tiempo, y cuando intentabas enfocar la vista en ella, tu cerebro simplemente se negaba, como si estuvieras tratando de dividir por cero. Era del color de la ausencia, negro pero más que negro, con bordes que brillaban con ese mismo azul verdoso. Corran, grité, y no necesité repetirlo. Cargamos a los civiles semi-inconscientes y corrimos colina abajo como si el diablo mismo nos persiguiera. Y tal vez algo peor que el diablo nos perseguía. Detrás de nosotros, escuché un sonido que era imposible de describir, como 1000 voces hablando al unísono en frecuencias que los humanos no deberían poder oír. Mezclado con un zumbido electromagnético que hacía que tus dientes dolieran. Llegamos donde estaban los zumbees. Vega y sus hombres ya tenían los motores encendidos, habiendo escuchado los gritos. Literalmente arrojamos a los civiles en la parte trasera de uno de los vehículos y saltamos dentro. ¡Arranquen! ¡Arranquen ahora!, grité. Los zumbees rugieron y comenzamos a alejarnos a toda velocidad, las llantas patinando en la arena. Miré por el espejo lateral y lo que vi casi me hace perder el control. La cosa que había emergido de la grieta nos estaba siguiendo. Y no estaba corriendo. Simplemente se deslizaba sobre el terreno, moviéndose a una velocidad imposible, sin esfuerzo aparente. Las luces de los vehículos comenzaron a parpadear. Los motores tosían y fallaban. Estábamos perdiendo potencia. No, 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 gritaba el chino Jiménez, golpeando el volante. El maldito motor se está apagando.
Fue entonces cuando Ramírez hizo algo increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Abrió la compuerta trasera del Humvee, tomó uno de los lanzagranadas y disparó directamente a esa cosa. La granada explotó en contacto con la forma. No causó daño visible, pero el estallido de luz pareció confundirla. Se detuvo, como si estuviera recalibrándose. Fue suficiente. Los motores volvieron a rugir con fuerza total y aceleramos, alejándonos cada vez más de ese lugar maldito. Condujimos sin parar durante 3 horas, hasta que los GPS volvieron a funcionar correctamente y las comunicaciones se restablecieron. Solo entonces, cuando estábamos a más de 80 kilómetros de la zona del silencio, me atreví a detenerme. Los civiles estaban en shock profundo. La mujer, que dijo llamarse doctora Elena Cortés, apenas podía hablar coherentemente. Los 2 hombres, investigadores asociados con ella, estaban aún peor. Uno de ellos no dejaba de murmurar la puerta está abierta una y otra vez. Fue la doctora Cortés quien, después de que le dimos agua y una manta térmica, logró contarnos fragmentos de lo que habían experimentado. Estábamos documentando formaciones de rocas inusuales, nos dijo con voz temblorosa. Encontramos ese objeto hace 4 días. Al principio pensamos que era un meteorito, pero cuando nos acercamos, comenzamos a oír cosas. A ver cosas. El tiempo se volvió confuso. Perdimos la noción de cuántos días habían pasado. Y luego la grieta se abrió. Intentamos escapar, pero algo nos agarró. No con manos. Con su mente, creo. Nos tenía atrapados en un ciclo, arrastrándonos cada vez más cerca. Si ustedes no hubieran llegado. No completó la frase, pero no hacía falta. Llegamos a la base en Torreón a las 4 de la madrugada del 15 de diciembre. El capitán Reyes nos estaba esperando, pero no estaba solo. Había hombres con trajes negros, sin identificación visible, con caras que no mostraban emoción alguna. Nos separaron inmediatamente. A los civiles se los llevaron a una instalación médica que ni siquiera sabía que existía bajo la base. A nosotros nos interrogaron uno por uno durante horas. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, ¿qué habíamos visto, qué habíamos sentido, que nos había dicho eso? Les dije la verdad. Todo. El interrogador, un hombre de unos 50 años con acento que no pude ubicar, tomó notas cuidadosamente. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Sargento Mendoza, lo que vio nunca existió. Ese objeto no existe. Esa grieta no existe. Esa entidad no existe. ¿Me entiende? Pero. ¿Me entiende? Asentí lentamente. Entendía perfectamente. Esto sería clasificado al nivel más alto posible. Enterrado en archivos que nunca verían la luz del día. Las fotografías, dije. Herrera tomó fotografías. La cámara se dañó por la radiación, respondió el hombre sin perder el ritmo. No hay fotografías. No hay evidencia física de ningún tipo. Ustedes experimentaron una alucinación colectiva causada por gases volcánicos subterráneos. Es un fenómeno conocido en la región. Los civiles serán tratados por exposición a dichos gases y luego liberados con un acuerdo de confidencialidad. Me dejó ir 2 horas después, con instrucciones claras de no hablar jamás sobre lo ocurrido. Firmé documentos. Muchos documentos. Todos mis hombres hicieron lo mismo. Nos dieron una semana de descanso obligatorio y evaluación psicológica. Durante esa semana, traté de procesar lo que había visto. Intenté convencerme de que tal vez sí había sido una alucinación. Pero había algo que no podía explicar. Los sueños. Todas las noches, desde aquella misión, tengo el mismo sueño. Estoy de pie frente a la grieta, y voces emergen de ella. Me llaman por mi nombre. Me dicen que la puerta siempre ha estado allí, esperando. Que la zona del silencio es solo uno de muchos lugares en la Tierra donde el velo entre nuestra realidad y otras es delgado. Que lo que vimos no fue una invasión ni un encuentro. Fue un recordatorio. Un recordatorio de que no estamos solos, nunca lo hemos estado,
y que hay fuerzas en este universo que están más allá de nuestra comprensión. Me dicen que volveré. Que todos los que crucen cerca de esos umbrales eventualmente regresan, ya sea en cuerpo o en espíritu. Porque una vez que eres tocado por lo que hay al otro lado, una parte de ti permanece allí para siempre. Investigué por mi cuenta después. Discretamente. Descubrí que no fuimos los primeros. Ha habido docenas de incidentes clasificados en la zona del silencio a lo largo de las décadas. Militares, científicos, incluso civiles comunes que se aventuraron demasiado lejos y encontraron cosas que no deberían existir. Muchos nunca regresaron. Los que lo hicieron cambiaron para siempre. El chino Jiménez pidió la baja voluntaria 3 meses después de la misión. La última vez que hablé con él, me dijo que no podía seguir siendo soldado sabiendo lo que sabía. Carlos, me dijo, hay guerras entre humanos, y luego hay lo que está más allá. Y lo que está más allá hace que nuestras guerras parezcan juegos de niños. Ramírez terminó su servicio y se mudó a Veracruz, lo más lejos posible del desierto. Me escribió un email el año pasado. Solo decía, todavía lo escucho. Todas las noches. Susurrando números. ¿Tú también? Yo también, hermano. Yo también. Torres resultó ser el que peor lo llevó. 2 años después de la misión, intentó regresar a la zona del silencio por su cuenta. Lo encontraron 3 días después, caminando en círculos en el desierto, completamente deshidratado, murmurando sobre cruzar al otro lado. Está en un hospital psiquiátrico militar ahora. Lo visité una vez. Me reconoció, me agarró del brazo con fuerza sorprendente y me dijo, la puerta está creciendo, sargento. Cada año se abre un poco más. Pronto no habrá diferencia entre aquí y allá. En cuanto a los civiles, nunca supe qué fue de ellos. Desaparecieron en el sistema. Busqué a la doctora Elena Cortés en línea, pero no encontré ningún registro de que alguna vez hubiera existido. Como si hubiera sido borrada completamente. El capitán Reyes se retiró 6 meses después de nuestra misión. En su fiesta de despedida, cuando todos estaban borrachos y cantando, se me acercó en privado. Estaba más viejo, más cansado de lo que un hombre de su edad debería verse. Mendoza, me dijo, su aliento oliendo a whisky, lo que encontraron allá afuera, no es la primera vez. No será la última. Hay razones por las que ciertas áreas del mundo son evitadas, por qué ciertas zonas son declaradas restringidas. No es por recursos naturales o por seguridad nacional en el sentido tradicional. Es porque hay lugares donde nuestra realidad es frágil. Y en esos lugares, otras cosas pueden filtrarse. ¿Por qué no se lo dice al mundo?, le pregunté. Se rió amargamente. ¿Y qué les diría? ¿Qué hay puertas a otras dimensiones abiertas en nuestro territorio? ¿Qué cosas que no podemos comprender están cruzando ocasionalmente? Nadie lo creería. Y los que lo creyeran entrarían en pánico. Es mejor mantenerlo en secreto, controlar lo que podamos controlar y esperar que las puertas no se abran demasiado. ¿Y si se abren? No respondió. Solo me dio una palmada en el hombro y se alejó. Murió de un infarto 2 años después. En su funeral, su viuda me entregó una carta que había dejado para mí. La abrí y solo tenía una línea. Si alguna vez sientes el llamado, resístelo. No importa cuánto prometa revelarte, hay verdades que destruyen a quienes las conocen. Pero, ¿cómo resistes algo que está dentro de tu cabeza? ¿Cómo ignoras voces que conocen tu nombre, que saben cosas sobre ti que ni tú mismo sabías? Hace 6 meses, la frecuencia de mis sueños aumentó. Ya no son solo por la noche. A veces, cuando estoy despierto, en medio del día, escucho ese susurro. Volteo esperando ver a alguien, pero no hay nadie. Solo ese sentimiento de ser observado, de ser llamado. Investigué más. Encontré patrones. Cada 28 años, la actividad en la zona del silencio aumenta dramáticamente. Más avistamientos, más anomalías electromagnéticas, más desapariciones. Y adivina qué, estamos entrando en uno de esos ciclos. El último fue en 1996. Antes de eso, 1968,
El año del incidente del cohete Athena. Y antes de eso, 1940. El próximo pico será en 2024. Faltan pocos años. ¿Y qué hay en el centro de todo esto? Ese objeto que encontramos. No es un meteorito. No es tecnología extraterrestre en el sentido que Hollywood nos ha enseñado. Es algo mucho más antiguo y mucho más perturbador. Es una llave. O tal vez parte de una cerradura. Y alguien, o algo, la puso allí hace mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Las leyendas de los pueblos indígenas de la región hablan de un tiempo antes del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los mundos. Hablan de guardianes que se quedaron atrás cuando los dioses se fueron, manteniendo las puertas cerradas. Pero los guardianes son mortales, o al menos no son eternos. ¿Y qué pasa cuando los guardianes se van? ¿Qué pasa cuando nadie queda para mantener cerradas las puertas? La zona del silencio. La llamamos así porque las señales de radio mueren allí. Pero tal vez el nombre tiene un significado más profundo. Tal vez es el silencio antes de la tormenta. El silencio antes de que algo antiguo y terrible despierte completamente. Yo me di de baja del ejército el año pasado. No podía seguir fingiendo que todo era normal. Ahora trabajo como guardia de seguridad en Monterrey, lejos del desierto. Pero no importa cuán lejos corra. Cada noche, en mis sueños, estoy de vuelta allí. De pie frente a esa grieta. Y cada noche, la grieta es un poco más grande. La doctora Cortés tenía razón en una cosa. El tiempo allí es diferente. Ella dijo que habían encontrado el objeto 4 días antes de que nosotros llegáramos, pero para el ejército solo habían estado desaparecidos 2 días. ¿Qué significa eso? ¿Que el tiempo se mueve más lento cerca de la puerta? ¿O más rápido? ¿O simplemente en direcciones que no podemos comprender? Hay otra cosa que no les he contado a nadie. Algo que solo yo vi, en esos últimos segundos antes de que escapáramos de la colina. Cuando miré hacia atrás, hacia esa forma imposible que emergía de la grieta, por un instante, por solo un segundo, vi algo dentro de ella. Una imagen. Un lugar. No era desierto. No era México. Era una ciudad, pero no una ciudad humana. Torres que se retorcían hacia un cielo que era del color equivocado. Calles que se doblaban sobre sí mismas en geometrías imposibles. Y figuras, cientos de figuras, moviéndose por esas calles. No eran humanas. Pero había algo familiar en ellas, como si fueran un eco de lo que podríamos haber sido, o lo que podríamos llegar a ser. Y lo más aterrador de todo, algunas de esas figuras me estaban mirando. A través de la grieta, a través de dimensiones, a través de lo que sea que separaba su mundo del nuestro. Me estaban mirando. Y reconocieron algo en mí. Desde entonces, siento que estoy siendo observado constantemente. No de forma paranoica, sino con la certeza absoluta de que hay ojos invisibles sobre mí. Ojos que esperan. Ojos que saben que, eventualmente, regresaré a la zona del silencio. No por elección, sino porque ya no soy completamente humano. Una parte de mí cruzó esa noche. Y lo que cruza el umbral, eventualmente debe regresar. ¿Pero qué encontré realmente en la zona del silencio? La respuesta honesta es que no lo sé. Encontré algo que está clasificado por razones que van más allá de la seguridad nacional. Encontré evidencia de que nuestra comprensión de la realidad es incompleta, tal vez peligrosamente incompleta. Encontré una puerta que nunca debió abrirse, pero que se está abriendo de todas formas. Y lo más aterrador de todo, encontré la confirmación de que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y las cosas que comparten este universo con nosotros son tan ajenas, tan incomprensibles, que su mera existencia desafía todo lo que creemos saber sobre cómo funciona la realidad. El gobierno mexicano sabe. El gobierno estadounidense sabe. Probablemente varios gobiernos del mundo saben. Por eso hay zonas restringidas. Por eso hay lugares donde los civiles tienen prohibido entrar por su seguridad. No es para proteger secretos militares convencionales. Es para mantener a la gente lejos de esos puntos débiles en la realidad donde cosas del otro lado pueden filtrarse.
Pero aquí está la verdad que me mantiene despierto por las noches, no creo que puedan mantener esas puertas cerradas para siempre. Algo está cambiando. Puedo sentirlo. Todos los que estuvimos allá esa noche podemos sentirlo. Es como una presión que va aumentando, como cuando sabes que va a llover pero el cielo todavía está despejado. La tormenta viene. Y cuando llegue, la zona del silencio va a ser el lugar donde todo comience. Por eso comparto esto ahora. Porque si algo me pasa, si desaparezco como Torres o como los civiles, necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien entienda que lo que el gobierno está ocultando no es tecnología extraterrestre o armas secretas. Es algo mucho, mucho peor. Es la prueba de que el universo es más extraño y más peligroso de lo que jamás imaginamos. Es la prueba de que hay fuerzas antiguas que operan en escalas de tiempo y espacio que no podemos comprender. Y es la prueba de que en ciertos lugares de nuestro mundo, los muros entre realidades son tan delgados que puedes atravesarlos si no tienes cuidado. O si no tienes suerte. O si algo del otro lado decide que es hora de que esos muros caigan completamente. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 28 años. En diciembre de 2019 encontré algo clasificado en la zona del silencio, México. Y ese algo me cambió para siempre. Si alguna vez te encuentras en el desierto de Chihuahua, cerca de la frontera entre Durango y Coahuila, y ves luces extrañas en el cielo nocturno, haz lo que yo no pude hacer, da media vuelta y aléjate. Porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunas verdades es mejor no conocerlas. Y algunos lugares de este mundo son mejor evitarlos, sin importar cuán curioso estés. La zona del silencio se llama así por una razón. No solo porque las señales mueren allí, sino porque es el tipo de lugar donde deberías guardar silencio, agachar la cabeza y pasar lo más rápido posible. Porque si llamas la atención de lo que vive allí, si despiertas su interés aunque sea un poco, nunca te dejará ir completamente. Una parte de ti siempre estará allí, en ese desierto maldito, esperando junto a esa grieta, escuchando esas voces que prometen verdades que ningún ser humano debería conocer. Y algún día, tal vez pronto, esa parte va a llamarte de vuelta. Y cuando lo haga, no sé si tendré la fuerza para resistir. Los que están allá del otro lado son pacientes. Han esperado siglos, tal vez milenios. Pueden esperar un poco más. Pero yo siento que mi tiempo se está acabando. Las voces son más fuertes cada día. Los sueños son más vívidos. Y últimamente, cuando me miro al espejo, a veces veo un brillo azul verdoso en mis ojos que no debería estar allí. Así que esta es mi confesión. Mi testimonio. Mi advertencia.